Hoy me gustaría compartir contigo un esquema de apertura simple y agresivo que he usado durante años y con el que a menudo puedes derrotar a tus oponentes en las primeras 10 jugadas. Y estoy hablando de la jugada alfil B5 conocida como la apertura Ruy López y a nivel de aficionado tiene cierta mala reputación por ser demasiado teórica, demasiado compleja y un poco aburrida y posicional. Pero no es de eso de lo que estoy hablando. Hoy te mostraré otro esquema que es muy simple. Podrás entenderlo y aprender todo lo que necesitas dentro de este corto video. Bien, vamos a ello. Aquí las negras normalmente juegan a 6, pero repito, es un esquema, tus jugadas serán las mismas, pase lo que pase. Aquí las negras normalmente intentan deshacerse de este molesto alfil, simplemente lo deslizas atrás y sigues presionando a tu oponente. Normalmente juegan caballo F6 atacando tu peón central, tú juegas dama E2, que es una jugada muy interesante y es la variante de la que estoy hablando. Bien, esta jugada es muy engañosa, por supuesto, tiene un propósito directo, simplemente defendemos el peón central para que tu oponente ya no pueda capturarlo, pero además de eso hay muchas ideas tácticas muy interesantes y ocultas de las que tus oponentes no son conscientes. Ahora, aquí también hay algo de una amenaza directa, como has defendido tu peón en E4, tu oponente puede empezar a preocuparse por su peón central, el de E5, porque potencialmente puedes considerar eliminar a este defensor y del peón capturándolo. Por ejemplo, si las negras juegan algo así, incluso puedes capturar a este caballo que solía defender este peón y después de eso simplemente puedes ganarte este peón gratis. Por supuesto, es muy fácil para tu oponente simplemente avanzar el peón B y hacer retroceder a tu alfil. Eso es algo que la mayoría de tus oponentes hará tarde o temprano. Y ahora fíjate en que hay algo muy interesante. Básicamente lo has llevado de vuelta a algo muy similar a la apertura italiana. Porque en la apertura italiana desarrollas el alfil a C4 para apuntarle a atacar esa casilla débil F7. Y ahora sea que tu alfil esté en C4 o en B3, concretamente no importa porque sigues atacando la misma posición. Y por lo tanto, si solías jugar la apertura italiana, esta te resultará muy natural. Ahora tu oponente, por cierto, no puede ver el peligro y normalmente desarrollará este alfil por aquí o por aquí. Y entonces empiezas a crear problemas a tu oponente jugando E4. Y ahora mismo estás presionando este peón en B5 ya que está atacado dos veces. Y no solo eso, si tu oponente hace alguna jugada descuidada, digamos simplemente en roca, será un grave error porque ahora después de este cambio en B5 te ganas un peón y atacas el caballo en C6. Y si tu oponente sigue recapturando, esto ya es un error mortal para esta torre. La mayoría de tus oponentes simplemente avanzará a este peón porque así ya no está atacado e incluso le quita una casilla a tu caballo, lo cual parece verse ventajoso para las negras. Pero como dijo Magnus Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que recibe un golpe en el peonero. Y este sacrificio aparece de la nada, las negras ciertamente no se lo esperaban, y la idea aquí es que después de esto tienes dama C4 con un ataque doble. Y de nuevo recuerda que hablamos de esta dama N2 que inicialmente parecía ser solo una jugada defensiva, pero crea muchas oportunidades muy interesantes como esta. Ahora tu idea es atacar doblemente al rey y al alfil y por lo tanto recapturar el alfil en la siguiente jugada, mientras expones al rey de tu oponente. Y si intentan contraatacar, eso solo empeora las cosas, porque ahora después de dama por C5 también atacas su caballo en C6, su rey está expuesto, tienes muchas amenazas y básicamente ya has conseguido una posición ganadora. Por cierto, si tu oponente intenta contraatacar tu caballo con esta jugada, no intercambies caballo por caballo sin más. En su lugar, como dice la antigua sabiduría, caballo salvado, caballo ganado. Así que juegas caballo primero, caballo jaque G5, después capturas el caballo en C6 y bueno. Sin embargo, lo más común en esta posición es que las negras jueguen dama D6, que parece una jugada muy sólida ofreciendo el cambio de damas defendiendo su caballo, y tú tienes una rara oportunidad de hacer un brillante desliz de mouse. Más o menos estás intentando cambiar damas, pero se te resbala el ratón haciendo feliz a tu oponente por un segundo, pero solo por un segundo, porque en la siguiente jugada llegas con este tenedor que te permite recapturar la dama, quedarte con un caballo de más y luego probablemente también ganar uno de estos peones, llegando a un final completamente ganado gracias a la pieza extra. Otra jugada también extremadamente común por parte de las negras es desarrollar este alfil a E7 y ahora sigues atacando en el flanco de dama con A4 presionando este peón, y si las negras avanzan el peón, en este caso bueno, no tienes el sacrificio del que hablamos antes porque ahora el alfil está en E7 y no en C5, por lo tanto dama C4 no atacaría al alfil y entonces no puedes sacrificar el alfil ahora mismo, eso solo te haría perder el alfil por nada. En su lugar tienes otra jugada que es excepcionalmente fuerte, peón D4, con una tasa de victorias excepcionalmente alta para las blancas, porque a menos que tu oponente haya descargado todas las últimas actualizaciones de cerebro, no hay manera de que encuentre la defensa correcta.
Spoiler, la defensa correcta es una jugada de computadora peón D5 y eso lleva a posición igualada, ¿de acuerdo? Pero todas las jugadas normales humanas pierden al instante. Por ejemplo, si simplemente capturan este peón o si no tú capturarás o avanzarás el peón y atacarás el caballo. Si capturan, ahora peón E5. Las negras están en serios problemas. Este caballo está atacado y ¿a dónde podría ir? No puede venir aquí gracias a tu alfil, no puede venir aquí gracias aquí a tu dama. Y si retrocede a G8, ahora aparece de repente dama C4, una amenaza de mate pastor. Y es curioso que las negras no pueden defenderse. Normalmente tienen que entregar material para evitar ese jaque mate. Algo mejor para las negras es caballo G4, pero incluso aquí el caballo está mal ubicado y puedes seguir persiguiéndolo. Podrías simplemente jugar peón H3, pero aún más fuerte con el mismo propósito es dama E4, que no solo ataca al caballo, sino que también recoloca a tu dama en esta casilla activa donde presiona por todos lados. No así, potencialmente puedes capturar al peón de esta forma y este caballo todavía tiene que irse. Si no, siempre puedes atacarlo una vez más y cuando este retroceda, puedes intercambiarlo y arruinar la estructura de peones de tu rival. Ahora todo esto es muy débil, puedes capturar el peón en D4, la dama también está clavando este caballo contra la torre, probablemente puedes jugar caballo D2, capturar este y el principal problema para tu oponente es su rey. Aquí está centralizado, pero enrocarse en el flanco de rey también será muy peligroso y lo es porque la posición ya está destruida. La jugada más común de las negras aquí es defender su peón central de esta manera, lo cual es un gran error, pero incluso Magnus Carlsen fue Magnus Brundersen alguna vez. Aquí dama C4 es un precioso doble ataque que te da la victoria. Ahora, si tu oponente intenta defender a su rey, digamos en roca, simplemente pierde este caballo. Puedes capturarlo y además atacar su torre, lo cual es muy malo para las negras. Alternativamente, si intentan defender su caballo o cambiarlo, su rey queda completamente comprometido y tiene que avanzar. Y ahora tras el cambio de caballos continúas persiguiendo al rey, alfil E6 jaque, empujando al rey aún más hacia adelante. Y ahora, además del problema del rey superexpuesto, alfil D5 también se gana la torre. Bien, entiendo que es difícil memorizar todas estas variantes de una sola vez, pero en realidad no es necesario. Si quieres aprender a encontrar por tu cuenta este tipo de jugadas de ataque en cualquier apertura, te lo enseño en la clase maestra gratuita. Busca el enlace y ahora continuemos. Recuerdo que le estuve mostrando esta línea a un grupo de estudiantes adolescentes y dije que no conocía el nombre oficial de esta variante y uno de ellos dijo que como toda se llama Ruy López, le iban a llamar esta apertura Jennifer López. Así ahora ellos están felices con la apertura J-Lo y yo estoy feliz de que estén ganando. Bueno, una cosa más aquí, después de B5 cuando deciden hacer retroceder tu alfil, D6 es otra jugada que aún no hemos cubierto. Hasta ahora hemos hablado de desarrollar el alfil y qué pasa si intentan reforzar su centro de inmediato. Adivina que haces la misma jugada, peón A4 poniendo presión sobre este peón. Esa suele ser la primera forma de empezar a crear problemas a tu oponente. Y ahora todo es lo mismo, si el peón avanza se expone esta casilla y puedes utilizar la misma oportunidad táctica de alfil por F7 sacando al rey para luego ir a C4 con un doble ataque al rey y al caballo, lo cual te permite exponer al rey de tu oponente y además ganar un peón en el proceso. Ahora, después de, digamos, alfil E6, capturas el caballo y tienes una posición ganadora. Repito, el rey está expuesto, tienes un peón de más y D4 viene para romper el centro y alcanzar a su rey centralizado. Y además de todo eso, muy a menudo tu oponente cometerá este error táctico grave. Tenedor, debido al jaque, el rey tiene que moverse y se pierde el alfil en E6. En este punto quizás estés pensando, Igor, todo suena bien, pero siempre hay alguien más listo. Y bueno, tienes razón, la computadora recomienda que las negras jueguen primero B5 y luego alfil C5, pero después de que atacas al peón en B5, en lugar de avanzarlo, es mejor para las negras jugar torre B8 defendiendo el peón y manteniendo el control de la casilla C4 para evitar todos esos trucos tácticos que tienes aquí. Bueno, sin embargo, después de eso puedes cambiar en B5 y si observas la posición es muy similar a las posiciones típicas de la apertura italiana, con la única excepción de que tienes columna abierta para esta torre, claramente buena para ti. Este peón en B5 sigue estando un poco colgado, aunque por supuesto las negras lo han defendido, y ahora recomiendo caballo C3 añadiendo un atacante más al mismo peón, y después de que las negras jueguen B4, tu caballo puede caer en esta gran casilla central de 5 que resulta muy incómodo para las negras. Por ejemplo, las negras no pueden cambiarlo fácilmente porque sería muy malo.
tú recapturas, atacas su caballo y una vez que el caballo se vaya, su peón en E5 caerá de una forma u otra. Y eso solo es malo para las negras. Bueno, volvamos atrás. Por supuesto, objetivamente hablando, la posición es aproximadamente igualada, pero aún así me parece un poco más fácil con blancas. Porque repito, tienes esta columna abierta para tu torre, caballo activo en D5 y las negras todavía deben andar con cuidado. Por ejemplo, en esta partida el jugador de negras de 2300 lo jugó H6, supongo que para evitar alfil G5 en el futuro. Pero eso ya fue un error perdedor debido a dama C4. Ahora las blancas pueden usar el mismo patrón atacando el alfil y también preparando esta batería. Y una vez que las negras defendieron el alfil, las blancas jugaron caballo por B4, un sorprendente sacrificio porque esta casilla está controlada varias veces por las negras. Pero aún así las blancas justo sacrifican el caballo ahí y es difícil para las negras no tomarlo, pues de lo contrario vendrá caballo por C6 que capturará el caballo y hará un ataque doble a dama y torre. Pero si las negras capturan este caballo, entonces dama por F7 es un súper avanzado, pero básicamente el mismo patrón de mate pastor. Si quieres aprender a encontrar ideas de ataque fuertes en tus propias partidas, busca la clase maestra gratuita aquí. Y si quieres saber cómo pasé de 1600 a 2260 en solo un año, te recomiendo que veas este video a continuación.